Bienvenidos a Eres Amada. Como todos los sábados ya se hizo una rutina, te doy gracias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por permitirme entrar a tu hogar. Te doy la bienvenida y bendigo tu vida y oro para que hoy esta reflexión que vamos a compartir sea de bendición, no solo para tu vida, sino que la puedas compartir con alguien que pueda estar pasando necesidad o que tal vez necesite este mensaje de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Y el tema así se llama, las promesas de Dios. El significado bíblico en el diccionario dice así, es el diccionario bíblico. Hace énfasis a la declaración de seguridad dada por Dios dentro de las escrituras. Ese es el significado de la palabra promesa. Es una declaración que establece la voluntad de Dios para mi vida y la tuya. Está estableciendo un hecho, algo que fue ya premeditado y preparado por Dios. Y vamos a leer Isaías 55 del 10 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Me encanta esta palabra de Dios y vamos a saltar después a 2 Corintios del 1 al 20. Pero quiero recalcar lo que nos dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero. Está afirmando que su palabra no va a llegar vacía a Él, sino que va a sentar y va a hacer lo que yo quiero. Y es como una orden del Señor. Dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Y eso quiero que lo tengamos bien claro antes que sigamos hablando del tema, las promesas. Y en 2 Corintios 1:20 dice así, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eh, me encanta poder juntar estas dos palabras, poder juntarlas porque tienen mucho significado. Dice que el sí de Dios es un sí y amén. Las promesas de Dios son verdaderas. Él cumple todo su propósito para la gloria de Dios. Cuando Dios habla, Él cumple sus promesas y esas promesas son para mi vida y tu vida. Las promesas de Dios son sí y amén, como lo acabamos de leer en la palabra. En la Biblia hay alrededor de 3.565 promesas de Dios. ¡Wow! Por si no lo sabías, hoy nos estamos enterando cuántas promesas para mi vida hay. Y esas promesas abarcan cada área de nuestras vidas. Hay promesas para la mujer, promesas para los hombres, para los hijos, para tu matrimonio, para la enfermedad, para la prosperidad, promesas de salvación, promesas de perdón, que tendremos el perdón de Dios, promesas de paz, de seguridad y protección, promesas frente a las tentaciones y a las pruebas, frente al dolor, promesas de fortaleza.
para esa necesidad que hoy tú tienes, que te encuentras atravesando hoy en tu hogar, Dios tiene promesas. Y las promesas de Dios son sí y amén. Este es un tema que me encanta, las promesas de Dios. Me fascina poder buscar en la Biblia y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios me dice a través de nuestro caminar, de nuestro día. Podemos darnos cuenta que Dios nos habla a través de la Biblia en cada momento. Una de las primeras cosas que necesitamos a la hora de recibir las promesas de Dios es la fe. No recibimos sus promesas por nuestras obras, por nuestro entendimiento, por nuestra capacitación, sino por medio de nuestra fe. Nos apoderamos de ellas. Y dice la Biblia en Hebreos 11:33, dice así: los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apartaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Wow! Vemos como todos estos hombres de Dios alcanzaron las promesas. Dice que conquistaron reino, cerraron boca de leones por medio de su fe, por creer en lo que Dios les había prometido. Hay algo en común en todas estas personas, imperfectas como vos y como yo. Eran personas que tal vez tenían errores, pensamientos desencontrados, que tal vez a veces se sentían que flaqueaban. Pero hay algo en común. Se apoderaron, le creyeron a Dios, olvidándote tu condición, olvidándome mi condición como Gabriela. Si Gabriela no puede. Tú que estás en tu casa tal vez no puedes con ese problema, no ves la salida, pero hay alguien, aquel que te creó, aquel que te hizo las promesas, que te dice yo sí puedo. Y mis promesas son sí y amén. Solo nos pide que confiemos en Él, que confiemos en su promesa. Sí, la fe nos ayuda a alcanzar las promesas que Dios ha preparado para nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Esa certeza interna, esa convicción profunda en tu corazón son lo que necesitamos para poder alcanzar las promesas de Dios. Y si leemos Números 23:19, yo te invito a que tomes apunte y que después los repases. Repases porque es bien importante, no lo que podamos compartir como humanos, sino la palabra de Dios. Nunca regresa vacía, nos dice. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es una pregunta que Él nos dice. Si yo hablé, no haré. Si yo prometí, no voy a cumplir. Es la palabra de Dios, pero hay una realidad. No podemos reclamar o esperar lo que desconocemos o ignoramos. Es necesario que conozcamos las promesas de Dios. ¿Cómo puedo reclamar algo que no sé que existe? ¿Cómo puedo reclamar algo que no sé que me has prometido? Por ejemplo, como madres, cuando tenemos niños, cuidadito le prometamos algo porque no se olvidan. Tenemos que imitar a los niños. Cuando uno le promete algo, está, me prometiste, now, 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 y te siguen hasta no obtener esa promesa que le hicimos. Tenemos que imitar mucho de ellos, que cuando prometemos
es porque tenemos que cumplir a nuestros hijos, pero vamos a ponernos del lado de Él. Cuando alguien les promete a ellos reclaman. Hasta no ver esa promesa ejecutada, no paran. A menos así son mis hijos. Y debemos ser así. Pero la única manera que mi hija me reclame las promesas es que yo se las haga. Es ella escuchar a mamá decirle, te prometo que si te portas bien vamos a hacer esto. O te prometo que mañana, hoy no, pero mañana sí. Entonces, a ella al escuchar a mamá, a papá, prometerle algo, ella comienza a adueñarse de esa promesa. Y no va a dejar pasar un día hasta no ver esa promesa ejecutada. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que adoptar esa actitud de apoderarnos de esas promesas y el escucharlas. ¿Y cómo escuchamos esas promesas? La Biblia dice en Romanos 10:17. Y vamos a hablar un poco de la fe en este versículo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios nos está dando aquí una clave. ¿Cómo yo puedo oír? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo yo puedo saber esas promesas? Y es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al oír esas promesas, es tu Padre. Así como tú le prometes a tu hijo, tu Padre te promete a ti. Y apodérate y regresa, niño. Y la única manera de reclamar esa promesa es buscando de Dios. Es que Dios nos pueda hablar. Dios habló a mi vida mucho por medio de la vida de Salomón. Y quiero que hoy leamos un poquito eso. Cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y eso está en Segunda de Crónicas 1:12. Dice, aquella noche, perdón, del 7 al 12. Segunda de Crónicas del 7 al 12. Aquella noche Dios se apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a mi padre David y a mí me has permitido reinar en su lugar. Estaba reconociendo Salomón el amor y la fidelidad de Dios hacia su padre. Y también estaba siendo muy consciente que si él estaba reinando, había sido únicamente por la gracia de Dios. Y vamos a continuar el versículo 9. Dice, Señor y Dios, cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Entonces dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bien, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga. Por tanto, sabiduría y conocimiento te daré. Pero además voy a darte riqueza, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni lo tendrán los que habrán después de sucederte. Wow, esta promesa de Dios impacta mi vida, yo me apodero de ella. ¿Qué tan importante es pedir correctamente? Este es otro factor muy importante cuando hablamos de las promesas de Dios, el saber reclamarlas. La petición de Salomón agradó a Dios. Pudiéndole haber pedido tantas cosas, él pidió algo que era fundamental. Él pidió sabiduría. La petición
si bien agradó el corazón de Dios, Dios le sumó a lo que él pidió, todo lo que él no pidió, pero estaban añadidos a las promesas de Dios por haber agradado el corazón de Dios. Cuando pedimos cosas que mueven el corazón de Dios, Él le añade cosas que mueven nuestro corazón. En ciertas palabras, todo lo que podemos imaginar y lo que no podemos imaginar, así son las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Salomón entendió que en vez de pedir lo que deseaba su corazón, pidió lo que agradaría a Dios, lo que era realmente necesario tener para guiar con sabiduría al pueblo de Dios. Y realmente este deseo era para Dios. Salomón deseaba hacer lo que Dios quería y para eso reconocía que necesitaba sabiduría, conocimiento. Y si vamos a Segunda de Crónicas 6:4, dice así: Salomón hace una declaración que impactó mi corazón y dice así en el versículo 4: y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca había prometido a mi padre David. Qué palabras tan hermosas. Está bendiciendo el nombre del Señor, porque con sus manos Dios ha cumplido lo que con su boca ha prometido. Está afirmando una promesa y un cumplimiento de Dios en su vida, en la vida de su padre. Dios siempre cumple lo que promete. Puede que estés atravesando tiempos difíciles y que creas que Dios se olvidó de ti o no te escucha. Hay muchas personas que piensan que las promesas de Dios no son para ellos. Tal vez la preocupación te quite el sueño y pienses, ¿cómo Dios lo hará? Déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. No es cómo lo va a hacer. Ya fue hecho. Dios es fiel y sus promesas son en Jesucristo, sí y amén. Confía en sus promesas. Espera el tiempo perfecto de Dios. No pierdas tu fe. No es que Dios se olvidó de ti. No es cuando uno lo quiera. El tiempo perfecto de Dios para su promesa es cuando Dios lo estableció. Como hijos de Dios debemos esperar, no desesperarnos. Eso es un paso que sigue la fe, la convicción de que esperamos en aquel que tiene un tiempo perfecto para que se haga realidad aquello que esperamos, aquello que no vemos. Tener esa convicción de que los tiempos de Dios y las promesas se cumplen en una hora perfecta, en un momento perfecto de Dios. Y si vamos a Génesis 28:15, dice así: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y este es el Señor hablándole a su pueblo. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Y yo quiero que hoy guardes esa promesa contigo, que le digas a tu dificultad, que le digas a tus dudas, el Señor me prometió que no me va a abandonar hasta que no cumpla todo lo que me ha prometido. Y que eches fuera y que hagas que tu fe crezca en el Señor. No se trata de lo que nosotros seamos, se trata de lo que Dios es. Y Él es fiel en sus promesas. Tu confianza siempre tiene que estar plantada en Dios. Así te encuentres en un pozo, déjame decirte que con tus ojos verás cómo esas promesas
se cumplen. Pero no dudes, rechaza toda duda, rechaza todo desánimo de tu corazón, porque si crees en las promesas de Dios lo vas a ver. Y eso es bien importante, creer en lo que deseamos, creer en esas promesas que Él nos dio. Eh, y, en esas 3.565 promesas para tu vida, es donde Dios quiere que te plantes, es donde Dios quiere que vivas. Espera en Dios, no te muevas de las promesas de Dios, no quieras acelerar los tiempos de Dios. Yo no sé si viste el sábado pasado la prédica, pero te invito a que la busques porque tiene que ver mucho con esta prédica, para que puedas entenderla. Hablábamos en esa prédica que Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Isaac significa risa. Le trajo alegría a Sara. Pero si vemos el otro lado, Ismael era el hijo no de la promesa de Dios, sino del plan del hombre, de nosotros. Dios le había dado una promesa a Abraham y Sara habló con su esposo queriendo acelerar el paso, queriendo acelerar los tiempos de Dios. Le dijo, bueno, toma a mi criada y ten un hijo con ella. Pero eso no era lo que Dios le había prometido. Y dice que Ismael trajo tristeza a la casa, trajo desunión, trajo celos, trajo contienda, casi destrucción a ese matrimonio. La promesa de Dios le causó a Sara alegría, pero lo que el hombre ejecutó le causó dolor. Aún con el error de Sara, Dios se mantuvo fiel a su promesa. Aún con la equivocación de Abraham y Sara, Dios se mantuvo fiel porque lo que Él prometió, Él cumplió. Vemos los resultados en la promesa de Dios y en el esfuerzo de nosotros por adelantar los tiempos de Dios. Dios no necesita que lo ayudemos a nada. Él ya planeó un plan para tu vida y lo va a ejecutar siempre y cuando lo dejemos, que Él actúe en nuestra vida y confiemos en Él y nos abracemos en fe. Jesús es la promesa por excelencia de Dios para nuestra vida. Él es nuestra salvación eterna. Por su sangre fuimos nosotros perdonados de todo pecado. En Jesús reside las demás promesas, en Cristo Jesús. Sin estas promesas, todas las demás promesas no existirían. Jesús mismo es la promesa por excelencia. Jesucristo es tu garantía que lo que le pedís a Dios por medio de su Hijo lo obtendremos. Y quiero que leamos Juan 14, del 13 al 14. Y dice así: y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo nos está prometiendo que si pidiéramos al Padre, Él lo hará, para que Dios sea glorificado, el Padre en el Hijo. Y quiero hacer énfasis, hay muchas personas que nos escriben y hablamos y nos dicen, pero yo tengo fe, yo le pido a un santo, le pido, prendo velas. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos entrada libre al Padre. No necesitamos otro camino, no necesitamos una ayuda, no necesitamos un intermediario. El único que dio su vida y nos dio una libre, que
rompió el velo del templo y nos dio un acceso libre al Padre fue Jesucristo. Entonces, otra cosa que necesitamos para apoderarnos de esas promesas, adueñarnos, es ir a la fuente. Se trata de Jesucristo. Dejemos de buscar en los santos, dejemos de buscar en los lugares equivocados. Tenemos entrada libre. Podemos hablar con el Padre. ¿No se sentiría bonito que mi propio hijo vaya al vecino a pedirle algo que quiera pedirme a mí? Nos dolería, ¿verdad? Dios nos está pidiendo, ven a mí. Yo soy el que cumple lo que promete. Entonces, te aliento hasta que en este sábado medites en las promesas de Dios. Que Él te prometió que no te va a abandonar. Que Él prometió que está con vos. Y hay todas esas promesas para que puedas vivir una vida con paz. Para que puedas tener confianza en el Señor. Entonces te aliento a que leas la palabra de Dios para que puedas conocer todas esas promesas. Si tienes una Biblia en tu casa, que puedas escudriñarla para conocer la herencia que tenemos como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Yo bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tus sueños y oro para que el Señor llene tu corazón de sabiduría, de entendimiento, para que Dios te muestre la salida a tu problema. Te bendigo, nos vemos el sábado que viene si Dios lo permite y no te olvides que eres amada y amado por Dios. Dios te bendiga.